cuando hemos visto, tienen dos partes, ¿no? Tienen el volumen 1 y el volumen 2. Repasemos el contenido solamente de cada una de ellas. Las guías, como hemos ido viendo, ese es el problema de la gente que entra tarde, ¿ven? Con el micrófono abierto y todo. Por favor, los que han entrado al último, cierren su micrófono. Y si no, los puedo no solamente silenciar, sino los puedo eliminar de la sesión, los quito de la sesión y después los quito de la lista de la materia, si no quieren pasar clases. Ok. Decía, entonces, el documento, la base fundamental, la bibliografía es la guía. La guía tiene todas estas partes. Veamos qué es lo que hemos visto. Todo lo que es ética, control de calidad ya hemos visto. Todo el proceso de auditoría lo hemos visto. Control interno lo hemos visto y sin embargo ahora lo vamos a profundizar, incluido con la identificación de control interno y todo lo que son pruebas de control interno. ¿Ok? Aseveraciones, como también hemos visto en el programa, ya están visto, cálculo de la materialidad, hasta videos tienen, todo lo que es procedimiento de valoración, respondiendo los riesgos, las pruebas, los procedimientos adicionales de auditoría, que son pruebas de controles y pruebas sustantivas. Después estamos hablando de lo que complementa, que es estimaciones contables, partes relacionales y hechos posteriores. Y finalmente, lograr el informe de auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta gente que no entiende? Tienen abiertos sus micrófonos. Dice, está eliminado de la materia. Mierda, se cayó. Lo vamos a eliminar a Walter de la materia. Enseguida lo eliminamos, no se preocupe. Listo, está fuera. Disculpe, licenciado. Sí. Es que habemos dos Walters. Bueno, de mí es el nombre completo. No, está bien, pero tiene que quitar su micrófono. No, el que estaba hablando con el micrófono abierto y estaba escuchando novelas o televisión, no sé qué, lo he eliminado. Ya no está, no hay problema, no se preocupe. Sí. Gracias, licenciado. Mil disculpas. Bien. Ese era el volumen 1. Y el volumen 2, o más bien, ese era el volumen 1. Y el volumen 2 tiene que ver con la parte práctica. Por eso la parte práctica tienen que revisarlo ustedes y complementarla. Este volumen 2, fíjense qué es lo que hemos visto del BOS. Todas las normas, también lo hemos visto. Ética, independencia, todo el proceso de auditoría, pero desde el punto de vista práctico. Las aseveraciones sobre los estados financieros, materialidad, procedimientos de valoración de riesgo, respondiendo a los riesgos, procedimientos adicionales de auditoría, pruebas de controles, pruebas sustantivas hasta llegar a muestreo. Y solo nos falta la parte igual final, ¿no? Hasta llegar al informe de auditoría. Entonces, eso es complementario. Por otra parte, ustedes tienen que ver, estar permanentemente revisando los libros complementarios. O sea, solo son complementarios, pero es bueno que lo vayan viendo como parte complementaria. Como digo,
porque todos estos están en internet. A ver, busquemos. Yo los he bajado de internet. Ustedes tienen que tener mayor capacidad que yo haciendo eso. Aquí los he puesto como libros a leer. 2 libros que tenían que leer en materia de auditoría, ¿no? El libro de Arens y permanentemente el libro de Whittington. Aquí tengo el libro de Arens por capítulos, que lo he agarrado, lo he bajado de internet y después lo he ido separando. Lo he ido separando en cada uno de los capítulos, en cada una de las lecciones. Lección 1, lección 2, etcétera, hasta la lección 22. Y lo mismo, tienen los mismos acápites, que es la profesión, los riesgos, ética profesional, responsabilidad legal, evidencia de auditoría, planificación, un cálculo de la materialidad, el control interno, tiene la auditoría basada en, o más bien la auditoría y el fraude. Y después van a entrar a ciclos de transacciones completos, ahí está muestreo de auditoría, pruebas de auditoría de detalle, y después entra a ciclos de transacción específicos, ¿ok? Hasta lograr el informe de auditoría. Entonces, prácticamente hemos cubierto todo y espero que ustedes estuvieran estudiando profundamente cada uno de estos temas que se establece en áreas, ¿no? Ahí vamos a abrir una de las primeras lecciones. Y lo que tienes también son ejercicios prácticos que los tienen que ir resolviendo. Como les digo, en este periodo vamos a tener mucho de calificación y calificación y calificación hasta ver que ustedes hubieran entendido, ¿no? Y hubieran aprendido. Ahí tenemos entonces el libro de Arens, un enfoque integral. Ya les digo, está en el internet, lo encuentran y lo bajan de internet. Y con todos sus contenidos, como les he dicho, ahí está más detallado el contenido y las lecciones y todo eso que ustedes tienen que estar estudiando todos los días. Y si no, ya saben, vienen muchas evaluaciones. Primero, exámenes orales en cada clase a partir de miércoles, porque es casi todo ese libro, toda la guía, todas las normas internacionales, toda la guía para pymes. Entonces, es harto. Y el otro libro es el libro de Whittington, que vean ustedes, igual lo he bajado de internet, ahí tengo capítulo por capítulo. Si ustedes quieren lo ven. Lo voy a abrir el primero. Ahí está. Este es el libro. Principios de auditoría. Arens. Whittington. Pani. Y que ahí está su contenido también. Otra vez igualito. Que es la profesión, los riesgos de la profesión, las normas de auditoría, ética profesional, responsabilidad legal, evidencia de auditoría, como hemos visto, planeación de la auditoría, control interno, el examen de control interno, muestreo de auditoría, y después va a ir viniendo esto que son ciclos de transacciones que con ustedes solo vamos a ver seguramente uno, pero ¿por qué? Porque todos estos ciclos de transacciones los vamos a ver en papeles de trabajo el siguiente año en la materia gabinete de auditoría. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los exámenes a partir del día
miércoles. Ok, entonces está aclarada la figura de cómo estamos yendo. Casi tenemos avanzado el 80%, como les decía. Y ahora, si pasemos en eso, la lógica de aplicación de todo eso en la parte práctica. Voy a entrar yo tengo dos cosas. Aquí tengo mis apuntes de cada uno de los temas que les he ido colgando en el Facebook, ¿no? Y aquí tengo la materia, igualito como en el libro, ¿no es cierto? En el libro de Arens, igualito tengo tema por tema, empezando de lo que ya les he mostrado. Y ahora vamos a ver, en realidad también, en los apuntes, ya les había pasado la lógica de todos esos apuntes que amarra a lo que es el índice de un trabajo completo con todos esos elementos. Démosle una miradita a esto que es el índice, cómo deben documentar sus papeles de trabajo. Ahí está. Primero lo voy a mostrar de manera general. Los papeles de trabajo de auditoría se van a ir documentando. Primero, las actividades previas. Segundo, la planificación. Tercero, los controles internos, que es lo que vuelvo a repetir, a partir de hoy día vamos a profundizar. Tercero, las pruebas sustantivas. Y por último, quinto, los informes. Es la parte que también nos falta, que es lo último que vamos a ver entre los meses de agosto, segunda quincena del mes de agosto, y septiembre vamos a profundizar la preparación de informes, que es la última parte del proceso de auditoría. Repasemos rápidamente. En las actividades previas de un proceso de auditoría, lo que tenemos que ver son los cuestionarios de aceptación de clientes. O sea, quiero decir, antes de empezar un trabajo de auditoría, lo primero que se hace es lograr la propuesta de auditoría. La propuesta de auditoría, y después de la propuesta de la auditoría, el contrato de auditoría. Pero también lo otro es que antes de presentar la propuesta de auditoría, que es esto que estoy marcando aquí con color amarillo, esto que es la propuesta, para llegar a presentar la propuesta de auditoría y lograr un contrato de trabajo de auditoría, hay ciertas actividades previas que deben cumplirse. Por ejemplo, no se acepta cualquier cliente. En la guía, ustedes saben que hay un proceso que se llama de control de calidad. Y en ese control de calidad de la guía que tienen ustedes de pymes, les va a decir claramente que las normas de auditoría, el código de ética, primero les lleva a evaluar al cliente prospecto, y que este cliente prospecto puede o no ser aceptado por nosotros. De eso se trata, ¿ok? Después deben cumplir con el código de ética y llenar todos estos son papeles de trabajo. Llenar el papel de trabajo de independencia, donde ustedes hacen la declaración de independencia. Entonces, que está aquí, ¿no? Presentan la propuesta de auditoría, hacen el contrato de auditoría si les aceptan su propuesta, y deben también, antes de ya empezar el trabajo, que todavía no están empezando, deben firmar una declaración de confidencialidad
de que todo lo que auditen, ustedes no lo pueden difundir a terceras personas, ¿ok? Yo nunca les voy a hablar, ni siquiera como docentes, ni como ejemplo de un cliente mío, donde yo firme. Nunca les voy a hablar de eso porque tengo yo firmado un documento que se llama de confidencialidad. Y por lo tanto, los ejemplos que traigo, etcétera, son ejemplos o públicos que están en el internet de tal manera de que yo no pueda violar esto que se llama la confidencialidad. ¿De acuerdo? Y por último, una vez que me han aceptado la propuesta, yo debo empezar a, si he vendido esa propuesta con 1000 horas, yo debo empezar a controlar esas 1000 horas de tal manera que no pierda. O sea, quiero decir que primero cumpla con el control de calidad, segundo cumpla con el presupuesto para darle la calidad, con el tiempo que yo me he comprometido a hacer este trabajo y tercero, no pierda, ¿ok? No pierda en este trabajo, porque si uno hace más horas de las debidas, ¿no? Debido a que yo me he distraído en el trabajo, puedo lograr perder. O lo otro es que también eh, puede ser que en un determinado momento yo haya presupuestado mal, la empresa hubiera presupuestado mal, y el trabajo no tenía que realizarse en 1000 horas, sino en 1200 horas. Eso quiere decir que debo negociar con la empresa y decirle que estoy empleando más horas de las debidas por alguna razón y lograr cobrar más honorarios. Esa es la idea. Desde el principio, entonces, todo esto que estoy marcando con amarillo, primero es lo que debe realizarse como actividad previa antes de comenzar el trabajo de auditoría. Y después, cuando eso ya terminó y ya tengo el contrato, entonces empiezo a hacer mi trabajo y lo primero es debo comprender el negocio, la entidad, sus factores internos, externos, clientes, proveedores, alianzas estratégicas, etcétera, leyes, regulaciones, operaciones, propiedad, políticas contables, estrategias, entes relacionados, qué litigios tiene. Debemos entender un tanto lo que es el ambiente de tecnología de información y todo eso. Para posteriormente, como parte de la planificación, para identificar las cuentas que son significativas y transacciones significativas, debemos calcular la materialidad y empezar a leer la correspondencia y las actas de directorio y, y, y las otras actas de los comités de crédito, etcétera, y hacer un resumen de actas. Leer la correspondencia que nos interesa, no toda la correspondencia. Correspondencia con el regulador, correspondencia con los inversionistas, todo lo que puede afectar los estados financieros. ¿Ok? También en la planificación ver si vamos a utilizar a terceros, quiero decir a entidades fuera de la empresa, outsourcing contable, por ejemplo. Después, si vamos a realizar los procedimientos analíticos, los iniciales, y ya podemos empezar la matriz de riesgos a nivel de la entidad, de saber cuáles son los riesgos en el top de la empresa, ¿no? Identificamos las cuentas y transacciones que son significativas, dado que hemos calculado la materialidad.
Y esas cuentas y transacciones significativas también las identificamos con sus aseveraciones que están relacionadas. Hacemos procedimientos de evaluación preliminares de riesgo. También en esta fase evaluamos los trabajos de auditoría interna. Hacemos la prueba de saldos iniciales. Y bueno, y definimos el enfoque de auditoría, con lo que se acaba esta parte que es la planificación. Y ese enfoque de auditoría lo discutimos con el equipo. Esa es la fase de planificación. Este es el papel de trabajo que se los he pasado vía Facebook para que ustedes vayan tomando conciencia de cómo se documenta todo lo que estamos estudiando en teoría. ¿Okay? Y lo que ahora vamos a enfatizar, ya les decía, es la parte de control interno hasta hacer flujogramas. Identificación de riesgos y controles, ya en la parte de detalle como pruebas de lo que es el control interno, partiendo nuevamente desde lo que es la definición del control interno y profundizando la guía de pymes, ¿ok? Esta parte hasta resumir las actas y definir el enfoque de auditoría basado con control interno es lo que vamos a hacer ahora con ustedes con más profundidad. Y después entrar a las pruebas sustantivas que ya lo hemos hecho, que también un poco vamos a, en última instancia, retomar. Y lo que nos está faltando son elaborar los informes, que es lo último, que lo vamos a hacer en la segunda quincena del mes de agosto, más el mes de septiembre. Bien. Retornemos un tanto entonces a lo que vamos a hacer ahora. No sé si ustedes tienen alguna duda de lo que están viendo y de lo que estamos viendo en general, para que tengan lógica en el avance de la materia. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, licenciado, disculpe, una consulta. Sí. Bien, sobre el punto 1.5 del contrato, ¿este es exclusivamente, bueno, redactado por la propia firma o, bueno, tenemos que recibir ayuda legal desde esta parte? Dos cosas primero. O una cosa primero, una que es la norma. En la norma internacional de auditoría existe, por eso es que tienen que leer todas las normas, o por lo menos darle un vistazo a las normas. En las normas internacionales de auditoría, en la sección 200, si le damos una miradita, a las normas, para que ustedes vean que están ahí, voy a abrir por aquí normas profesionales, las NIAs. Tienen que tener un orden ustedes. Ahí están las NIAs. Y en estas NIAs, en la sección 200, la NIA 210 establece los términos del encargo. Es cómo se realiza un contrato de auditoría. Y en la última parte de esta norma existe un modelo de carta contrato o contrato, que les estoy mostrando ahorita.
Cuando la empresa es simple, ahí está. Ahí está el ejemplo de la carta del encargo, donde se dice que cómo es que se ha solicitado el trabajo, qué alcances tienen en el trabajo, de su contrato. Ahí están todos los artículos que hacen a su contrato hasta la firma. ¿Ok? Hasta la firma. Ahora, como usted dice, puede ser que este contrato que está como ejemplo en la NIA 210 sea solo un ejemplo y tenga que, según la jurisdicción de cada uno de los países, porque los países tienen diferentes jurisdicciones, puede ser necesario complementar con contratos formales, inclusive con notarios, protocolizados con notarios de fe pública en Bolivia, por ejemplo. Entonces, tal vez sea necesario que eso se realice mediante un abogado y después protocolizado con un notario, ¿ok? Depende del nivel de empresas con las cuales ustedes están trabajando. A veces simplemente es un contrato firmado y que en ciertas circunstancias se eleva a nivel público solo en caso de incumplimiento. Y así se firma. Entonces, pero la base fundamental está en la NIA 210. Más preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Sí. Cuando hacemos la auditoría a ciclo de transacciones, estos, como en el índice decía, solo aparecían, creo que en general, es decir, ¿se lo debe documentar de forma general o es que se hace específicamente parte por parte? ¿Cómo es el...? Parte por parte, como lo vamos a ver a partir de ahora. Lo vamos a hacer parte por parte. ¿Ok? Entonces, no, eso va a ser parte por parte. Estoy buscando ¿dónde está nuestro índice? Aquí está nuestro índice. Entonces, ahí está el índice, ¿no? Entonces, dice usted, en toda esta parte que es control interno, vamos a hacer primero la evaluación de controles generales a nivel de la entidad con COSO, que es esto, incluido controles generales de tecnología de información con la ISO 27001. Y una vez que tengamos eso, vamos a describir los procesos clave dependiendo del tipo de empresa. ¿Ok? No todas las empresas son iguales. Si fuese una empresa industrial o comercial, sus ciclos de transacción que son comunes son ventas, cobranzas, compras, pagos, todo lo que hace inventarios y costos, esos son de empresas industriales. Planillas personal, cada uno de esos vamos a desglosar. Todo lo que es manejo del efectivo, tesorería, todo lo que es propiedad, planta y equipo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de transacción que normalmente se realizan en este tipo de empresas. Claro que si vamos a ver un banco, la cosa va a cambiar, porque sus ciclos de transacción serán diferentes. Uno de ellos será todo lo que es captaciones y otro será todo lo que es colocaciones, pero eso es en banca. Entonces, depende de la empresa, esto varía. Pero ahí está, ¿no? Esto es lo que vamos a ver
y hay que desglosar de manera, como usted decía, en forma individual. Más preguntas. Licenciado, Sí, Licenciado, sí. dígale. Primero la señorita. ok, licenciado, en qué punto de las actividades preliminares definimos si proseguimos con la auditoría de un cliente potencial? Aquí. Bueno, en varias partes. Primero, así es potencial en la primera parte. Pero si es que nosotros nos encontráramos en cualquier parte de la auditoría, en cualquier punto de la auditoría y vemos que hay alto riesgo, podemos suspender el trabajo y buscarnos un abogado y tratar de salir de ese trabajo. Ejemplo, digo, cuando están haciendo la auditoría ustedes se encuentran con un problema de fraude o no les dan información o les limitan exageradamente en el trabajo. Y entonces, en ese caso, a ratos es mejor dejar ese trabajo porque no van a llegar a nada y van a tener problemas. Pero si están en la primera fase, aquí en las actividades previas, esta es la 1, aquí no han firmado siquiera el contrato. Entonces, lo primero que se hace es lo que está pidiendo su compañera. Ni siquiera hemos empezado. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es llenar un cuestionario que se llama de aceptación o con. Entonces, ese cuestionario evalúa los riesgos profesionales de hacer un trabajo. Ejemplo, si nosotros en ese cuestionario ya vamos poniendo ciertos puntos y nos damos cuenta que la empresa esa que quieren que se haga auditoría está a punto de quebrar, entonces este formulario dirá la empresa está a punto de quebrar y hay varios riesgos. Lo primero es el riesgo profesional, porque en cuanto la empresa quiebre, lo primero que la sociedad se va a preguntar es, ¿por qué quebró? ¿Y quién fue su auditor? Va a decir. Entonces va en contra de su prestigio.